La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Arquitectura. Yo soy Alejandro Ramos. Los invitamos a que sigan escuchando el 104.1 FM Radio Universidad y que nos sigan también en nuestras páginas Difusión FAR y Hablemos de Arquitectura. Hoy tenemos un programa grabado, nos encontramos en nuestra facultad. El tema que vamos a manejar hoy es intervención urbana y tenemos de invitado al arquitecto Jaime Ortiz Cervantes. Bienvenido, arquitecto. Gracias, muy amable. También tenemos de invitado al arquitecto Marco Antonio Flores Verduzco. Bienvenido, arquitecto. Gracias por la invitación, arquitecto. El arquitecto Jaime Ortiz es originario de México, pero estudió en el TEC de Monterrey, en la Facultad de Arquitectura. También tiene una maestría en planeación urbana en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y se desempeñó como diseñador urbano en el Departamento de Planeación de Nueva York. También fue director del INPLAN en San Pedro, en Nuevo León, y actualmente es el director de Arista. Se dedican a urbanismo. Un despacho de urbanismo, sí, planeación urbana y proyecto. ¿Participaste también en el diseño de Parque Centro aquí en Saltillo? Sí, hicimos toda la parte que tiene que ver con lo urbano, el plan maestro y después el documento de política pública que es el plan parcial. ¿Cuándo te llamó la atención el urbanismo? Fue muy interesante porque después de graduarme trabajé 4 años con Legorreta en su estudio allá en la Ciudad de México y a partir de esa experiencia decidí que quería hacer mi maestría en planeación urbana. ¿Cuántos años tenías? Tenía pues unos 26, por ahí, 27, 28. ¿Y te quedaste en el urbanismo? Sí, ahí fue cuando conseguí una beca del CONACYT para irme a estudiar a Columbia. Después de 2 años de aplicación, me fui a hacer la maestría en planeación urbana en Columbia y ahí se me abrió la puerta, además bueno, de lo poco que había visto en la carrera, a todo el tema urbano, ¿verdad? Que es muy amplio. ¿Y cómo te quedas en Nueva York? Me quedo porque acabando la maestría, empecé a trabajar en el Departamento de Planeación Urbana como diseñador urbano, en un momento muy interesante de la ciudad donde empezaba la administración de Michael Bloomberg, una administración muy activa, sin muchos favores políticos que debía, porque él se financió su campaña, es un multimillonario, y además que había un momento económico muy bueno, ¿verdad? Estamos hablando del año 2002 cuando terminé la maestría. Empiezo a trabajar ahí y bajo la dirección general de Bloomberg, puso a toda la ciudad a trabajar en proyectos muy interesantes de desarrollo económico, donde pudimos nosotros hacer acciones de planeación urbana de forma proactiva, más que reactiva a las fuerzas del mercado, ¿no? Entonces sí fue un momento especial. Empezamos a trabajar en cosas muy interesantes como el proyecto del High Line, que es el que les presenté en la charla hace un momento, y entonces había mucho trabajo muy interesante que me mantuvo ahí otros 8 años trabajando en el departamento. Hoy viniste a dar una plática sobre este proyecto. ¿Cuánto tiempo duró este proyecto de High Line? Pues es un proyecto que más o menos desde su concepción inicial yo diría que tardó aproximadamente 10 años, desde que un par de ciudadanos lo soñaron y se pusieron a trabajar desde el Frente Ciudadano a hacer el cabildeo político y juntar fondos para que sucediera. ¿Dices que esto fue en el 2000? En el 2000 se conocieron ellos y empezaron a promover que esa estructura en desuso, que es la que después se convirtió en un parque elevado, se sometiera a un proceso de revisión para ver qué hacer con ella, que finalmente quedó claro que debería ser un parque, y después pues convencieron a la administración de que era una buena idea. La administración se convenció y puso a todo un equipo muy grande de personas, entre ellos el Departamento de Planeación, a trabajar en los distintos frentes del proyecto para transformarlo de una estructura de vías elevadas en desuso privada
a un parque nuevo público. ¿Un par de ciudadanos comunes y corrientes pudieron empezar este proyecto? Sí, yo diría un par de ciudadanos muy... bueno, ni tan comunes. No tan comunes, muy trabajadores, y además muy inteligentes en la forma de promover que un sueño, que esto era pues, literalmente un sueño, se volviera uno de los espacios públicos más exitosos del siglo XXI. Uno de los retos principales es la legislación. Pues el reto número uno era más que la legislación, convencer a los propietarios de terrenos afectados por el High Line que se desistieran de su afán de demoler la estructura y de que lo vieran como algo positivo para el vecindario en lugar de verlo como algo en detrimento de la zona y de sus terrenos. Ese proceso de convencimiento fue el que requirió pues, el trabajo de todas estas dependencias y especialistas, mucho cabildeo político y finalmente demostrar entre toda la gente que participó que este sueño, que se veía como un sueño, era una cuestión viable y que iba a resultar en mayor plusvalía para los terrenos de estas personas, ¿no? En ese momento, además de darles un mecanismo para realizar el potencial económico de sus terrenos, en ese momento el mayor opositor al proyecto se terminó de convencer. ¿Eran los dueños de esos predios, de esos lugares? Los dueños de terrenos afectados por la estructura en desuso, que era una estructura pues, oxidada, vieja, con goteras, que no se usaba en ese momento, pero que sí estas dos personas inicialmente y todo el equipo después vieron con ese potencial para transformarse en una cuestión, en un espacio especial, ¿verdad? Único en Nueva York y en el mundo. ¿Cuál es el primer paso que dan estos dos ciudadanos para iniciar el proyecto? Pues lo primero fue, se juntaron y se organizaron como una asociación sin fines de lucro, pero en realidad el primer paso importante es que juntaron fondos para demandar a la ciudad de Nueva York y detener el proceso de demolición de la estructura que ya estaba echado a andar. ¿Cómo se acercan a la dirección de planeación de la ciudad? Ellos se acercaron inicialmente, bueno, después de que lograron detener el proceso de demolición, cambió la administración de la ciudad, salió Giuliani, entró Bloomberg, y ellos hicieron mucho cabildeo político con la gente, con los concejales, en inglés es el City Council, algo equivalente tal vez a los regidores a nivel municipal, y convencieron al portavoz, el líder de los concejales, en inglés el speaker, del proyecto, de que era una idea buena, que iba a traer muchos beneficios para la ciudad, y después el speaker lo promovió como un proyecto para la administración de Bloomberg, y la administración de Bloomberg entendió rápidamente el potencial y armó todo un equipo de trabajo para empezar a ver las diferentes aristas del proyecto para transformarlo de lo que era de esa estructura en desuso a lo que es ahora, que es un parque, ¿no? En el frente legal que mencionas, en el frente de planeación urbana donde yo estaba trabajando, en el frente de vivienda también, en el Departamento de Desarrollo Económico, con el Departamento de Parques, de todos los encargados de los parques de Nueva York, y muy de la mano y bajo la dirección y liderazgo de estas dos personas, de los amigos del High Line, que fueron los que estuvieron involucrados desde el principio y empujaron para que el proyecto sucediera de la mejor forma que pudiera suceder. ¿Sabían del monto del costo al inicio del proyecto? ¿Sabían a cuánto se acercaba? Porque es grandísimo. Pues sí, todo el mundo sabía que iba a costar, nadie se imaginó, yo creo, que fuera a costar tanto, pero la capacidad del grupo de Friends of the High Line de promover
el mejor proyecto costara a lo que costara, pero no solo empujar eso, sino que además ellos por su lado hacer una labor de recolección de fondos muy importante que costearon prácticamente una tercera parte del costo de la fase 1 y 2 del proyecto, pues fueron lo que finalmente permitieron que el proyecto se hiciera pese a un costo muy elevado. Ya con el proyecto echado a andar y que es un proyecto pues muy padre, al que mucha gente se quiso sumar y apoyar, no solo desde el lado privado y ciudadano, sino que también muchos actores políticos hicieron su tarea para recabar fondos federales, fondos estatales, fondos de parques, fondos locales de la ciudad, y entonces todos esos fondos fueron los que lo hicieron posible. El monto son 120 millones de dólares. De las primeras dos fases, 150 millones de dólares. 150 Sí. millones de dólares. ¿Es rentable esto? No es un proyecto no es algo que suceda todos los días, ¿verdad? Y yo creo que es un proyecto único, muy especial, que tuvo esta intervención de los promotores ciudadanos, que no solo lo promovieron, sino que juntaron una gran cantidad de dinero también en sus esfuerzos de recaudación de fondos. Entonces yo creo que el costo no es algo de referencia. Yo creo que la estructura y la forma en que lo hicieron desde la trinchera comunitaria, empujando a que todos los que participaban hicieran lo que sabían hacer, llevado a su mejor expresión, yo creo que eso es rescatable, ¿no? Es el mejor logro. Es el mejor logro, sí. ¿De qué sirve como ejemplo para otras ciudades? A mí la parte que más me gusta de la historia yo creo que se refleja en el que hacer algo en cualquier ciudad es verdad, un gran reto, ¿verdad? Cuesta mucho dinero, hay mucha oposición siempre. Entonces yo creo que los proyectos más exitosos ahorita y en el futuro van a ser aquellos que tengan este componente ciudadano real ahí metido, que pueda manejar el apoyo de la iniciativa privada de forma, digamos, altruista, que involucre y que involucre a los gobiernos, ¿verdad? Donde el gobierno también haga lo que tiene que hacer. Entonces la confluencia de todos estos actores, yo creo que es un modelo que sí es muy rescatable, ¿no? Pensar que el gobierno va a ser el que nos haga los parques bonitos por sí solo, yo creo que es algo ya obsoleto para la realidad en la que vivimos. Comentabas en la conferencia que en Nueva York tienen leyes para todo, absolutamente para todo. ¿Es benéfico o es perjudicial para una ciudad que tenga estas leyes para que se logren estos proyectos? Pues yo creo que más que benéfico es una necesidad de la ciudad, en la medida que se va haciendo más compleja, más densa, más antigua, requiere mayores y mayores niveles y capas de distintas reglamentaciones para poder mantener esa convivencia tan intensa en poco espacio, ¿no? Nueva York, Londres, París, Tokio tal vez son los mejores ejemplos donde hay una gran intensidad del espacio, ¿verdad? Todo es chiquito, apretado, mucha gente por todos lados, todo el mundo queriendo hacer algo, y que tal vez la única forma de llevar esto de forma semiordenada es con todo este conjunto de reglamentación, ¿no? Esto que acabas de mencionar de mucha gente es un ingrediente esencial para estos proyectos, que haya mucha densidad. Pues yo creo que sí, no sería lo mismo pensar en un proyecto como este digamos en un suburbio de Monterrey o de Saltillo, donde pues difícilmente habrá unas 5 o 10 personas caminando en la calle, ¿verdad? En una baja densidad, a pensarlo pues en el corazón de una ciudad
muy, muy intensa con esta alta densidad, ¿verdad? Cada lugar es conducente a distintos tipos de proyectos y pues Nueva York tiene sus características especiales. Nuestras ciudades pues tienen su realidad también, ¿verdad? ¿Es conveniente modificar todas estas áreas industriales abandonadas en áreas similares a esto? ¿O a veces es conveniente mejor dejarlas así o darles otro uso? Pues la industria tiene temas positivos, ¿no? En ciudades como Monterrey y Saltillo, donde hay una base industrial muy fuerte, la industria pues, es un generador de empleo y de derrama económica muy, muy importante para la ciudad, ¿no? Que eso a su vez pues, mueve muchas otras cosas. Sin embargo, hay que saber controlar los impactos negativos de la industria, ¿no? Por un lado, los que pueden ser medioambientales, la contaminación, por ejemplo, del aire, de los recursos, auditiva, y pues los movimientos que suceden alrededor de ellas. Es un proceso, yo creo que natural, que los centros de las ciudades, en la medida que crecen, van expulsando los usos industriales hacia la periferia, donde el terreno es más barato, y esos espacios idealmente se deben regenerar con nuevos usos más enfocados en servicios, ¿verdad? O en vivienda o en servicios, pensando que se deben remediar obviamente los temas de impacto ambiental que estén ahí pues resultado de la operación industrial, ¿verdad? Pero yo creo que este es un proceso natural, sí se debe hacer, pero también en la medida que esto sucede, sí es bueno pensar que nuestras ciudades modernas, compactas, sí deben de poder mantener algunos usos industriales de impactos muy ligeros, porque eso nos ayuda a mantener una buena diversidad de fuentes de empleo para distintos niveles socioeconómicos, ¿verdad? No queremos tampoco que la ciudad sea una sola misma cosa de consumo o de comercio o de vivienda, ¿no? La mezcla es importante. Habrá tal vez nuevas industrias verdes o limpias de impactos muy bajos o controlados que puedan existir en los centros urbanos, ¿no? Que se benefician de tener cerca el talento, de tener cerca a los trabajadores y que a su vez pues, sostengan esta diversidad de cosas que suceden en la ciudad. Okay. Hablando del sistema constructivo, sabemos que lo esencial es la planeación, la idea de lo que se va a modificar, qué es lo que se va a hacer, pero ¿cómo se va a hacer? Hablaste de tecnología en pavimentos, en estructuras, ¿qué tan importante es o esto puede en dado caso quedar de lado? Pues yo creo que cada proyecto ya llamará lo que necesite más. Yo creo que la tecnología es bueno tratar de usarla, pero es bueno también entender los sistemas básicos bien probados que funcionan y aplicar la tecnología pues donde esos no son suficientes, ¿verdad? Finalmente, ¿qué nos comentas sobre el tema de inclusión? Pues la inclusión es un tema bien importante para las ciudades, porque así como platicamos de los usos industriales, pues debe haber la ciudad es un conjunto de muchas cosas diferentes, ¿verdad? Lo padre de la ciudad, lo bonito es que haya diversidad. Los centros históricos para mí son donde más hemos podido retener la diversidad de gente, de usos, de cosas que suceden ahí. Y debemos, yo creo que aspirar a mantenerlos, ¿no? Si tenemos zonas completamente homogéneas de la ciudad, pues esas yo creo que van perdiendo un poco su encanto, ¿no? Finalmente, ¿qué mensaje le das a nuestros alumnos? A los alumnos, lo primero es que, yo diría que confíen en su instinto, porque yo creo que es una cosa que se aprende a confiar con el tiempo. El instinto es a veces más importante de lo que digan los libros o las normas escritas.
Y si tienen esa confianza, además de ponerle mucho trabajo al proyecto, que no hay otro camino más fácil, ¿verdad? El trabajo, cuando lo pones, se ve y se ve en la calidad del proyecto. Con esos dos componentes pueden generar cosas muy buenas, ¿verdad? Que nada más dependen de ellos, no dependen de terceras personas. Muy bien. Arquitecto Jaime Ortiz, te agradezco mucho que nos hayas compartido estas palabras, que nos hayas compartido tu experiencia y que nos hayas regalado este tiempo. No, pues muchas gracias por la invitación al programa. Contento de estar aquí con ustedes en Saltillo, en la facultad, y esperemos platicar pronto otra vez. Muy bien. Ahorita continuamos platicando del mismo tema con el arquitecto Marco Flores Verduzco para tratar de adaptar este tema a nuestra región, a nuestro lugar. Hasta pronto y que estés muy bien, arquitecto. Gracias, hasta pronto. ¿Qué nos cuentas, Arqui Marco, sobre el arquitecto Jaime Ortiz? Bueno, yo creo que fue un acierto haber invitado al arquitecto Jaime Ortiz como uno de los urbanistas ahorita, no digamos de moda, pero sí vigentes a nivel nacional en cuanto a la recuperación de espacios públicos y sobre todo con esa nueva visión del urbanismo a nivel mundial, donde ha cambiado un poco el concepto en dos proyectos que ha hecho en Saltillo ya. El proyecto más reconocido o más bien en proceso ya muy avanzado de consolidación, que sería Parque Centro, donde planteó un nuevo urbanismo con una mezcla de usos de suelo, donde el éxito de este proyecto es multiplicar o hacer en un espacio pequeño diferentes usos de suelo que pudieran convivir, donde la intención es que ya el ciudadano tenga traslados tan grandes, donde en un sector pequeño puedas tener tu comercio, tu habitación, inclusive servicios, que ese, digamos, es el nuevo concepto de urbanismo a nivel mundial. Está probado que funciona. Que funciona porque se ha comprobado que el urbanismo de hace 50 años, 40 años a la fecha, donde tú divides el suelo urbano en sectores de acuerdo a su jerarquía y de acuerdo a su uso, lo que ha provocado es que la ciudad va creciendo y las distancias de traslado de usos y destinos se va complicando. Donde un lado tienes una industria, de otro lado de la ciudad tienes la zona habitacional de esos trabajadores de la industria, lo que te provoca entonces son traslados muy largos, que te provocan vialidades de mucho tráfico, y lo estamos viendo en Saltillo, y con una contaminación y un desgaste de espacio de insumos tremendo para poder trasladar, y pongo el ejemplo de Saltillo Derramadero, casi 17,000 empleados ir y venir todos los días. Imagínense el tema de contaminación que estamos generando o de movilidad que estamos provocando. Entonces, este ejemplo que mencionas del Parque Centro es para un nivel sociocultural determinado. Sí, socioeconómico más o menos determinado. Sin embargo, en el nuevo proyecto que se desarrolló y que ya se autorizó por el Cabildo el año pasado, es el nuevo desarrollo urbano o subcentro que va a ser Los Pastores. ¿Sí? En este nuevo subcentro, que también hizo la misma empresa, o sea, el arquitecto Jaime Ortiz, con el mismo propietario o particular que está financiando este proyecto, donde hay una mezcla de usos de suelo, igual, similar, pero a una escala mayor. O sea, Parque Centro tiene una proporción de escala de tamaño determinado. Este es 4 veces más que Parque Centro, con el mismo criterio, con el mismo concepto de mezclar usos de suelo, donde se está metiendo vivienda de tipo medio, pero también de interés, no interés social, pero sí cuando menos H4, H3, donde pudiera ser más accesible. Así, entra un grupo mucho más grande. Un poco más amplio. Sí, claro que va a haber densidad baja, pero también se está buscando la manera se buscó la manera en este proyecto del parque o subcentro Los Pastores, donde pudiera haber vivienda media, con el mismo concepto de espacios mixtos,
donde la gente pudiera tener sus servicios, su parte de esparción o sus insumos de forma inmediata. Este va a estar al norte de la ciudad, colindando casi con Ramos, en una zona bastante, en un terreno bastante grande, donde lo que va a hacer es jalar como un subcentro donde puedas tener todos tus servicios ahí. Entonces, es una nueva visión de ciudad, donde la idea es ya no subdividir tanto la ciudad por esquemas de uso de suelo, sino integrarla, y tus distancias de traslado sean menores, y el desgaste del vehículo, el desgaste de la ciudad en cuanto a contaminación, todo sea menor. Y el desgaste de las personas, o sea, porque sí, claro. También, o sea, te estresa más tener que trasladarte, pierdes tiempo, pierdes dinero. Esto, por su enfoque que modifica lo que indica el plan el plan de desarrollo, lo que se hace es la autorización de un plan parcial, sectorizado, donde lo que hizo esta empresa o este despacho fue plantear las virtudes de este nuevo enfoque de ciudad para que se pueda autorizar por el Cabildo y pueda ser ley. Y se pueda modificar. Y se pueda modificar, que es lo mismo, digamos que Parque Centro hizo un proceso de análisis y luego una parte legal, que sería la autorización del Cabildo para que se modificara este sector, y luego la parte de ejecución, o sea, la parte de la construcción de estos espacios, que obviamente tienen que ver con la venta de estos sitios para poder generar negocio. En el ejemplo específico que nos vino a platicar Jaime Ortiz sobre la modificación de la zonificación de zonas industriales y convertirlas a estos parques, ¿aquí qué se pudiera hacer o qué se hace o qué no se puede hacer? ¿Por qué no se hace? Mira, tiene que ver con varios factores. O sea, para que un proyecto de esta magnitud pueda tener éxito, lo primero es tener una iniciativa, o sea, que alguien pueda promover esto. Si es ciudadana, pues obviamente tendrá que tener la otra contraparte política, tiene que haber una voluntad política. O sin embargo, si el origen es político, o sea, administrativo, tiene que ver la otra parte, que es el empuje ciudadano, que eso tiene que ver con la apropiación de un proyecto. Cuando un proyecto tiene esa mezcla de factores, puede ser exitoso, siempre y cuando veas el costo-beneficio del proyecto. ¿Sí? Entonces sí se pueden hacer en México, claro, en la escala de lo que queramos, en la escala de lo que tú quieras plantear. Yo me imagino un proyecto de calle de B. Carranza, del COS a Periférico, donde pudiéramos ampliar, mejorar esas banquetas, donde podemos tener zonas arboladas, de hecho que ya hay zonas arboladas, donde puedas tener banquetas seguras y limpias y un mobiliario urbano adecuado, esa calle podría ser un éxito. Es cuestión de visión. ¿De visión? Exactamente. Te agradezco, Marco, que hayas compartido esto. Más adelante estaremos tratando otros temas. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan sintonizando Radio Universidad 104.1 FM y también que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, Hablemos de Arquitectura y Difusión FAR. Hasta pronto y que tengan buena tarde. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.